Muy buenas a todos, chicos, bienvenidos a otro vídeo más al canal. Estamos hoy porque sí, hoy los Xboxers estamos de fiesta. Zenimax, en todos los efectos legales y oficiales, forma parte de Microsoft, forma parte de Xbox, ya es oficial, ya se han integrado todos los equipos de desarrollo. Y sí, Zenimax forma parte del equipo Xbox, lo que es una noticia bestial. Como estoy viendo que ha habido muchas interpretaciones, se está interpretando de muchas maneras cómo se ha comunicado esto, quiero hacer este vídeo para explicar un poco lo que es mi interpretación, lo que debemos tener en cuenta con la magnitud de esta compra, así como un poco dar mi opinión acerca del tema que veo que a todos más os preocupa, que es el de las exclusividades. Así que lo dicho, chicos, antes de todo, como siempre os dejo, tenéis el Instagram de mi editor, tenéis para darle like, para suscribiros porque me ayudáis muchísimo, e importante también tenéis mi Twitter para seguirme y para estar atento a todas las noticias y novedades y rumores sobre Xbox y todo lo que le rodea. Así que dicho esto, no me quiero enrollar mucho, quiero intentar hacer un vídeo lo más claro, conciso y directo, así que vamos al lío y voy a empezar un poco explicando cuáles son las bondades de que Zenimax forme parte de Xbox. Así que vamos allá. Y es que sí, chicos, estamos ante la operación más grande de la historia de la industria de los videojuegos. Zenimax ha pasado a ser propiedad de Microsoft por la cifra de 7.500 millones de dólares y en un tiempo récord. En 6 meses... que ha sido algo espectacular. Yo cuando salió la noticia en septiembre para nada lo esperaba. ¿Y qué queréis que os diga, chicos? Todo lo que va a aportar al ecosistema Xbox, Bethesda y Zenimax en tema de juegos día 1 Game Pass, que ahora mismo la gente solo está preocupada por las exclusividades, pero todos los juegos de Zenimax estarán día 1 en el servicio Xbox Game Pass sin coste adicional. Y eso, ¿qué queréis que os diga, chicos? A mí me vuelve loco. Segunda parte. Todo lo que incluye esta compra no es simplemente el valor de esas IPs históricas como Elder Scrolls, como Doom, como Prey, como Wolfenstein, como Fallout. No es solo eso, que ya es tela marinera. Tienes cabezas visibles dentro de la industria, genios, auténticos cracks que se van a sumar al lineup de empleados de Xbox o de Xbox Game Studios o como lo queráis llamar. No olvidaros ya lo de Vault y todo el rollo porque eso ya como tal no existe. Tenemos Pete Hines y Doug Howard, que son prácticamente dos estrellas del rock de la industria, cabezas de Zenimax, Bethesda Game Studios, y sinceramente nadie puede dudar de su popularidad, de su fama, de su creatividad y de su calidad como trabajadores en el diseño de videojuegos. Luego, por otro lado, tenemos a Harvey Smith por parte de Arkane Austin, creador de sagas como Dishonored, Prey, etcétera, etcétera, que es un gran director de juegos. Tenemos por un lado ahora a los chicos de Arkane Lyon que están trabajando en Deathloop, que son Dinga Bacaba y Sebastián Mitón. Se suma a Xbox Game Studios también Ricardo Vares, se suma Shinji Mikami, en fin, os puedo dar cientos de nombres de gente importantísima, personas completamente top dentro de la industria de los videojuegos que ya forman parte del equipo Xbox, lo que es algo que es increíble. Por otro lado, tecnología. Todos los motores gráficos de Zenimax pasan a formar parte de Xbox, lo que significa el ID Tech, lo que significa el motor de RPG de Bethesda, Dishonored también creo que tiene motor propio. En términos de herramientas para los desarrolladores, incluso que quién sabe en el futuro si pueden ser usados por otros equipos de Xbox Game Studios, y es una cosa que va a ayudar muchísimo para agilizar y facilitar el desarrollo de los juegos en el ecosistema de Xbox, lo que es algo que es increíble. Entonces, teniendo estos puntos hay que ser ya en primer punto positivos. ¿Por qué? Como os digo, nombres importantísimos para Xbox, IPs importantísimas propiedad de Xbox, tecnología importantísima propiedad de Xbox y valor incalculable extra para tu servicio Xbox Game Pass. Hasta aquí está todo bien, yo creo que todos debemos estar de acuerdo en esto, creo que no hay ningún tipo de duda. Y no sé, no creo que tenga mucho más que añadir sobre esto. Nadie puede dudar de la calidad de este movimiento, del precio que a mí en mi opinión me parece hasta barato, porque han salido values de que todas las propiedades intelectuales de Bethesda o de Zenimax más bien valen más de 7.000 millones de dólares, así que si contamos estas IPs, más el patrimonio humano que te trae Zenimax, más todos los estudios que existen a lo largo y ancho del planeta por parte de esta compañía, no sé, sinceramente me parece que la salud de Xbox en su catálogo
y en calidad de estudios ha mejorado muchísimo y sinceramente va a estar en pleno funcionamiento ya gracias a la adquisición y esta fusión. Y es algo que va a hacer que avance muchísimo todo el tema del catálogo de cara al futuro. Y bueno, vamos ya a lo que realmente os importa. La exclusividad de los juegos de Zenimax en Xbox. Como bien sabéis, hoy hemos recibido el comunicado que lo habéis estado viendo en pantalla previamente por parte de Xbox Wire. Como bien adelanté yo, que os lo dije, no va a haber eventos, no va a haber estas cosas que os esperáis. Lo único que va a haber es un artículo de Xbox Wire y seguramente en los próximos días deberíamos ver entrevistas, como bien dije también, a los diferentes cabezas de Bethesda, de Zenimax y de Xbox. Ahora, van a ser exclusivos. En el comunicado ha aparecido un término que es un poco vago y que ha dejado mucho la especulación. Hay gente que se ha vuelto loca de cabreo, hay gente que se lo ha tomado desde el lado más positivo, hay gente que se mantiene escéptica. Que es la palabra some. Sí es cierto que a los hispanohablantes, a mí por lo menos yo recuerdo de mis años en el instituto, yo es verdad que he estudiado inglés de manera externa, fuera del instituto, pero a mí siempre se nos ha enseñado a los hispanohablantes que ese some se refiere a algunos, pero yo, por decirlo de alguna manera, lo interpretaba como menos de la mitad. Pero ahora, hay que ser francos. Ese some, yo he estado leyendo en internet acerca de exámenes de lengua, de bla bla bla, en inglés, y el some puede referirse desde a más de uno a todos. Entonces, seguimos con esa ambigüedad y eso creo que sí, le tengo que dar un palo a Microsoft. La comunicación con los usuarios sigue siendo horrible. No puedes llegar a este punto y dejar esa ambigüedad y no cerrar los debates, porque los debates en internet siguen. Ahora bien, yo me parece muy curioso y muy gracioso ver a fans de Xbox más preocupados que los Sonyers. Los Sonyers son los que realmente están preocupados porque son los que no saben si esos juegos van a llegar a su plataforma. Vosotros, si sois Xboxers, si tenéis estos cacharros o uno similar, sabéis que vais a tener todos estos juegos día 1 en Game Pass. ¿Cuál es el problema? El problema sí, queremos ser exclusividad para dar el valor a la marca, patatán. Hay mil razones, lo he explicado en otros vídeos. Tenía un vídeo preparado para ello, pero porque creía que lo anunciaban el jueves y no el martes. Hay miles de motivos para decir que los juegos de Bethesda deben ser exclusivos de Xbox por esto, tal. Pero, ahora mismo, si analizamos las palabras, para mí, en mi opinión, este some es mejor que el case by case. ¿Por qué? Porque hay some. Porque Bethesda tiene juegos de móviles, Bethesda tiene MMOs, Bethesda tiene acuerdos, porque es muy importante los acuerdos, la gente se olvida. Y el SOM a lo mejor también, yo tengo una teoría de pensar que lo pueden haber utilizado porque puede haber juegos que ya estén firmados contratos o previstos para su lanzamiento en PlayStation 5, por ejemplo, los cuales, a lo mejor como el juego no está anunciado, yo no te puedo decir, van a ser todos exclusivos menos este y este. Eso no lo pueden hacer porque son juegos a lo mejor que no están... Imaginaros, vamos a poner un ejemplo muy práctico. Wolfenstein 3. Imaginaros que Wolfenstein 3 tiene firmado el acuerdo comercial con PlayStation y todavía no está a la venta, ni se ha anunciado. Tú no puedes llegar a Microsoft ahora y anunciar el Wolfenstein 3 y decir Wolfenstein 3 no va a ser exclusivo, pero el resto sí. No pueden hacerlo. Teniendo en cuenta que sale Deathloop, teniendo en cuenta que sale Ghostwire Tokyo. Ese some se refiere a que son algunos de los juegos exclusivos, porque ya tenemos 3 juegos exclusivos de Play que son Doom VR, Ghostwire Tokyo y Deathloop. Esos 3 juegos son exclusivos de PlayStation ahora mismo. Más temporales, más tal, lo que queráis, pero ahora mismo son exclusivos de PlayStation. Entonces no puede salir Phil Spencer o el que haya redactado el artículo a decir todos los juegos de Bethesda son exclusivos. No puedes, porque estarían mintiendo al público. No es real. También quiero hablar de otro ejemplo que es Starfield. Starfield es un juego que lleva en desarrollo bastantes años, ya creo que son 4 o 5. Y Starfield, si Bethesda ha gastado dinero y empleados en desarrollar la versión de PlayStation 5, en parte entiendo que Microsoft lo vea como algo contraproducente cancelar esa versión de PlayStation. Yo lo haría exclusivo por la oportunidad que supone la primera nueva IP de Bethesda en 20 años. Pero eso llegaría a entender que no fuese exclusivo. Sinceramente. En mi opinión personal, criticando la comunicación, yo critico la comunicación de Microsoft porque sí, muchos de los que estáis viendo este vídeo tenéis muchísimas dudas de qué va a ocurrir. Estáis en las redes sociales machacando a preguntas a la gente. A mí, yo no soy nadie, pero también me ponéis muchas preguntas de ¿pienso que va a ser exclusivo o no? Yo voy a dar mi opinión personal de la comunicación. Sé que es mala porque, me refiero, el objetivo de la comunicación más por parte de una empresa es que su mensaje quede lo más claro y conciso para sus usuarios, para sus consumidores y para sus futuros consumidores.
Entiendo también, ya os he dicho, por los diferentes motivos por los cuales no puedes decir todos van a ser exclusivos, bla, 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 bla. Y entiendo que hay ciertos anuncios, porque como a colación de lo que vengo a hablar hace un momento, que es Starfield, entiendo que Starfield, anunciar que es exclusivo en un E3, creo que da más impresiones y hace más ruido que en una nota de prensa de un martes 9 de marzo. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Ahora bien, para mí el mensaje es bastante claro y voy a ir en contra la corriente de todo el mundo. ¿Por qué? Porque nos quedamos en el caso por caso. Y en que algunos juegos van a ser exclusivos de Xbox. Y creo que es el mensaje correcto. Sabemos que los MMO van a recibir actualizaciones y que pueden aparecer nuevas versiones en diferentes consolas. Sabemos que Bethesda también tiene obligaciones contractuales que cumplir para algunos juegos que Sony ya ha pagado. Acuerdo de licencia con terceros como Indiana Jones que pueden haber requerido que sean multiplataforma. Y Bethesda también hace juegos móviles para que estén fuera de esa exclusividad de Xbox. Dadas estas circunstancias conocidas y comprensibles que cubren literalmente el caso por caso, aún permiten que la información que se acaba de dar es que algunos juegos serán exclusivos de Xbox y PC. Vuelvo a repetir, por los argumentos que os he dado, se cumple el caso por caso porque los móviles, etcétera, etcétera, ya lo he explicado todo. Y aparte, con la información que se nos ha dado, seguimos pensando que los juegos de Bethesda van a ser exclusivos. Creo que todo eso está aquí en blanco y negro. No es necesario detallarlo más. Yo creo que no, que sí, que entiendo que se podría haber comunicado de una mejor manera, pero en mi opinión, en mi forma de asumir o de digerir la información, no hace falta detallarlo más. Ahora es el momento de dejar a los fans de Sonyers, a los más fanáticos, a los más tóxicos, a los que queráis, se pregunten qué es y qué no es exclusivo caso por caso. Yo, a mí como fan de Xbox, no me importa, ya que de todos modos los estoy teniendo día 1 Game Pass, como os he dicho, chicos. A los fans de Sony no se les debe una lista de juegos definidos que van o se quedan en la PlayStation. También las cosas cambian con el tiempo, por lo que Xbox ha dicho que hasta ahora es perfectamente razonable y también establece claramente que algunos juegos serán exclusivos. Creo que Microsoft ha dado una declaración lo suficientemente clara como para tranquilizar a los fans, pero aún así les da tiempo para adaptarse a lo que es un mercado cambiante, chicos. Yo puedo sacarte a un juego y en 3 años sacártelo en la Play. Pueden darse 1000 variables, pero yo me quedo con esta opinión. Me quedo también con lo que están diciendo las diferentes voces importantes de alrededor del sistema Xbox. Jeff Grubb, Jeff Gordon, Brad Sams, etcétera, etcétera, que hablan de, más o menos están en la línea en lo que yo estoy comentando. Yo creo que la noticia siempre, porque estoy viendo gente muy hater, gente muy enfadada, y no, chicos, la noticia, se mire por donde se mire, es buena. Y el único pero que le pongo yo es el problema de la mala comunicación de Microsoft, que es algo que llevo hablando mucho tiempo en podcast, he hablado en otros vídeos. No comunican bien con el usuario y a veces causa estas confusiones y estos problemas. Pero bueno, igualmente dejemos el tiempo actuar, dejemos la vía correr. Además, supongo que durante esta semana, como os he dicho, se verán entrevistas a los diferentes, o se deberían ver entrevistas a los diferentes miembros o actores principales de esta fusión o de esta compra. Y no tengo mucho más que añadir. Dejadme todas vuestras dudas, todos vuestros comentarios, si es necesario que haga otro vídeo aclarando más cosas, etcétera, etcétera. Estoy abierto siempre a todo tipo de sugerencias. Una vez más, gracias por todo. Like, suscribiros, vuestros comentarios siempre son bienvenidos. Así que lo dicho, chicos, os quiero mucho, gracias y celebrad que Bethesda Zenimax está en la casa. Chao, chao, adiós.